¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarle nuevamente en esta 13ª edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate orientado a generar un espacio de análisis. ¿Cómo están? Un agrado saludarle nuevamente en esta 13ª edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate orientado a generar un espacio de análisis. ¿Cómo están? Un agrado saludarle nuevamente en esta 13ª edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate orientado a generar un espacio de análisis. ¿Cómo están? Un agrado saludarle, generar espacio de convergencia donde podamos no solamente discutir, sino que construir juntos. La carta sobre la mesa cuenta con el auspicio de quien cree que la política requiere una cirugía, y esa cirugía, digamos, estética, que nosotros aplicamos a la política, se la puede aplicar a usted, pero no para que esté en política, sino que para poder generar justamente el cambio de imagen consigo mismo, una imagen hacia lo otro, hacia sí mismo, que es necesaria. Esa es Clínica Acuario HD. Siempre una alternativa insuperable en términos de cirugía estética, acá en Providencia, ubicada en Pérez Valenzuela 1551. Y si usted gusta, vea su sitio web www.clinicaacuariohd.com. Y por supuesto, si usted va a ir a la clínica y tiene que esperar, llévese un libro. Y qué mejor que un libro de Ediciones B que todas las semanas nos coloca a disposición para poder sortearlo entre aquellas personas que nos están tuiteando o en Facebook nos hacen un like. Eso es importante y por lo tanto si usted quiere ver el libro de esta semana, que le aseguro que le va a interesar porque es de pura intriga. Pero no se refiere a la política nacional, se refiere específicamente a aquella más histórica asociada a Napoleón, ni más ni menos. Esta semana ha estado marcada por los tres huracanes, ¿no es cierto? Katy, José e Irma, que han generado una grande... yo diría un gran desastre y dramático, en muchos casos impensado para los efectos en términos históricos. Pero también está la política ya concreta de la secuela de la encuesta CEP en los candidatos, donde cada uno empieza a mirar con preocupación cómo va a ser en noviembre, porque de repente descubrimos que no hay tanta encuesta de aquí a noviembre. Y por lo tanto, el voto se va a ganar en territorio, y lo que uno puede adivinar es que no está en territorio, no va a poder hacer mucho. Mientras tanto, el presidente Trump mantiene la tensión con Corea del Norte. Tanto China como Rusia tienen una posición bastante expectante a todo eso, y el mundo se divide entre aquellos que preferirían que Estados Unidos definiera rápidamente lo de Corea del Norte, o aquellos que están privilegiando que la solución debe negociarse y establecerse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy día, finalmente, Corea del Norte, y digámoslo una sola vez, es más bien un distractor mientras se negocia el comercio y la economía global entre China y Estados Unidos. Hay muchos otros temas más, pero para eso damos paso ya a presentar a nuestros invitados. Primero, damos la bienvenida a Michel Delerme, nuestro invitado en el día de hoy. Michel, un agrado tenerte con nosotros en este programa. Muchas gracias, encantado de estar por estos lados. Y, como siempre, ¿no es cierto?, Valesca Naranjo, ya candidata a inspectore y asumida sí. ya de todo lo que es un vasto distrito, sí, que va desde Providencia de la Granja, pasando por 7 comunas más, 6 comunas más. No, 6 en total. 6 en total. Distrito 10. El famoso distrito 10. Sí. Nuestro amigo doctor Jorge Sepúlveda, con la promesa, digamos, que se la vamos a cobrar de ser candidato para la próxima elección. Todo depende de si uno está vivo, si tiene plata, si alguien lo ofrece. Tan pesimista que tiene la mirada. No, es que depende, que no fue mal en Bolivia. Bueno, y yo les cuento que nuestro invitado, Michel Delerme, es candidato a Core por Ñuñoa. Usted lo ha visto en más de alguna oportunidad en los programas, en los análisis. En la Cámara de Diputados lo conocen ya bastante, en el Congreso también, porque él se ha especializado en algo que hoy día es común a nivel mundial y también a nivel nacional, que son las emergencias, y ha tenido que dar cuenta de las deficiencias, de los aciertos muchas veces también, pero dar cuenta de que cuando uno habla de emergencia está hablando de un todo, y no de algo específico como tener una manguera o tener, qué sé yo, un paraguas, sino que se requiere algo más que esa visión. Y él va candidato, le voy a contar, a Core, por la Reina, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y los Barnechea. ¿Por algún pacto, subpacto, algún partido, no? PDC, PS. Partido Demócrata Cristiano y Partido Socialista. Así es. O sea, un gran pacto. Sí, no, sin lugar. Ahora hay que preguntar con qué facción dentro de cada partido. Con la buena. Con la buena. Después le preguntamos cuál es la buena. Claro, no, ahí ya, pero ya que estamos en eso, digamos, lo invito a sacar la primera carta para poder ver con qué empezamos a conversar. Vamos a ver esto. Yo no sé.
Wow. Ah, qué bien. Ya. Las elecciones de noviembre próximo incluyen a los consejeros regionales, llamados cores. Por si usted no lo sabe, los cores, en noviembre vamos a elegir entre 8 candidatos presidenciales, entre más de 1.000 candidatos a diputados y entre más de 2.500 candidatos a cores. ¿Ya? Y más de 100 candidatos a senadores. Eso en Santiago no, porque solamente son presidentes, diputados y cores. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué hace un core? ¿Para qué sirve? ¿Sabes qué? Es un tema que es bien complejo porque además nos da cuenta de la necesidad de mayor educación cívica. ¿Ya? Porque la verdad es que en general yo te diría que no hay mayor conocimiento de lo que hace un core. Pero un core es sumamente importante y quiero decirte que para mí fue un desafío, una decisión que no fue fácil, porque como dices tú, más bien yo he estado en el mundo más bien técnico, obviamente con una vocación social claramente marcada en términos de ha sido trabajar en el Parlamento, trabajar con comunidades. Pero la verdad es que yo creo que uno tiene que entrar a la cancha y no puede seguir siendo meramente, muchas veces, un espectador o un analista en términos, por ejemplo, de una materia técnica tan específica como es la emergencia, que además en países desarrollados es un componente muy importante de la seguridad pública. Un 911 es un número de emergencia. O sea, y eso significa en el fondo la amplitud que tiene esta temática, que al ser tan social es también muy política. Y cuando hoy día hablamos de esto, hablamos que los sistemas modernos son desde la base hacia arriba. Y por lo tanto, mi decisión pasó, entre otras cosas, por ese raciocinio y decir, bueno, aquí hay que generar cambio, y ese cambio se hace desde lo local. Lo local, entre otras cosas, implica la descentralización hacia lo regional. Los cores representan eso, pero para que eso sea efectivo, debemos, entre otras cosas, empoderar esa instancia. Y esa instancia va desde temas tan simple y tan relevante como tomar parte de la decisión, por ejemplo, de la planificación territorial, de los planes reguladores. La gente, por ejemplo, debe escuchar, o muchos escucharán alguna vez, los famosos FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Solo en la región metropolitana son más de 100.000 millones de pesos. Y se gastan todo eso, ¿no? ¿Sabes tú? Bueno, esa es una de las cosas que hay que fiscalizar, porque tú sabes que uno de los problemas de la administración pública... ¿Y en qué? O sea, bueno, es otra cosa que hacen los cores, es fiscalizar tanto en ese ámbito, pero también fiscalizan la labor del intendente regional. Por lo tanto, hay una gran labor en el ámbito global, general, de la administración de la ciudad o en este caso de la región, con un impacto muy fuerte en lo que es la planificación. Una ciudad más armónica, mejor desarrollada, es una comunidad más segura. Ya te doy un dato nomás. Hoy día mucho hablamos de los desastres naturales. Los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. En definitiva, muchas veces provocados por un fenómeno natural que impacta, por ejemplo, una ciudad cuya debilidad desde el punto de vista de la planificación ha hecho que se inunde, en el caso de Valparaíso, que se incendien las quebradas y con ello pasa a llevar casas que nunca debieron haber estado ahí. Entonces hay una labor fiscalizadora y de participación e involucramiento en lo que es la planificación y construcción de ciudad muy relevante, obviamente también en fiscalización desde los fondos públicos que se utilizan esta gran cantidad de dinero, también lo que implica el presupuesto, el uso en la región, y también una labor muy importante, que es este equilibrio entre lo que es la labor del intendente y la fiscalización de un grupo de personas que son los consejeros regionales, que son electos, a diferencia del intendente regional, ¿cierto? Ojalá lleguemos a intendentes electos. A mí se me ocurre que, no sé qué piensa usted, pero si se elige al gobernador, que sería el nuevo intendente electo, ¿no es cierto? Una vez aprobándose la legislación, ustedes van a ser importantes porque ustedes van a ser los operadores políticos de los partidos que están con el gobernador. Para que entienda la gente, ¿a quién le reportan ustedes? ¿Al alcalde, al diputado de la zona? Nosotros le reportamos a la gente, porque somos electos y por lo tanto le respondemos a nuestro electorado. Exacto. Y ese es un tema sumamente importante. Por eso quería que lo dijera. Sí. Y eso es súper importante. Por eso que es tan importante el tema, yo vuelvo al tema de la educación cívica. Es súper importante que si queremos descentralizar, no solamente construyamos la institucionalidad, es decir, establezcamos esta instancia que son los cores, sino que además empapemos a las generaciones de hoy y a las futuras generaciones de cuál es la importancia de por ejemplo, de los consejeros regionales. A mí, la verdad es que tú sabes cómo es el proceso de candidaturas, electoral. Muchas veces te preguntan, ¿será posible que tú vayas a esto? Y la verdad es que uno elige respecto a donde uno cree que puede aportar más. Y la verdad es que yo me la jugué por ir precisamente en el ámbito de lo local, de lo regional,
de la región en la cual he vivido toda mi vida y de una zona en la cual además he vivido toda mi vida, porque efectivamente en la zona oriente, en el caso yo soy ñuñoíno de nacimiento, por lo tanto la verdad es que creo que uno tiene que comprometerse con su territorio, no obstante uno siga comprometido en lo vocacional con lo social y en este caso en mi ámbito con el tema de las emergencias y la seguridad, en lo que ha sido mi caballito de batalla durante estos años, que es el cambio del sistema de emergencia en nuestro país, por ejemplo. ¿Cómo se hace la campaña con los habiendo candidatos core? O sea, con mucha colaboración, por supuesto, porque además lo que señala Michelle es sumamente relevante. Compartimos un pedazo del distrito. Así es. ¿Por qué? ¿No son iguales? No coinciden. No Ya. me preguntes por qué, Ya. pero no coinciden. Ya, porque lo regional va por comuna, imagino yo, y esto va por distrito, que es acumulación de comunas. En este caso, Son la distritos circunscripción de diferentes. Core, ¿Son distritos diferentes? claro, son distritos diferentes Ya. y en tu caso es 11 con el 10 y en el nuestro es la parte sur no la compartimos. Claro. Ya. De hecho, el distrito 10 tiene otro tema que es súper relevante desde el punto de vista de la ciudad, que es que tenemos 3 comunas del área sur y 3 comunas del centro, que es Ñuñoa, Providencia y Santiago, donde la inequidad urbana es muy evidente, donde el área sur, La Granja, San Joaquín sobre todo, tienen déficit de ciclovías, de áreas verdes, La Granja está encerrada entre autopistas. Entonces, Sí, eso es verdad. una mirada desde el centro hacia el sur nos parece una oportunidad en este distrito, y sin duda el tema de la emergencia es central. Ahora, desde lo local y donde los instrumentos de planificación empiecen a usarse, pues, porque el PLADECO y el PLADERRE, Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Desarrollo Regional, no solo no siempre conversan, no están vinculados entre sí, sino que además son instrumentos que pocas veces están hechos de manera participativa, pocas veces están hechos con una mirada donde lo público y lo privado converge a entender y a mirar el territorio, y menos veces concurre también la ciudadanía en ese opinión, diálogo, toma de acuerdo, y para tener una mirada de mediano y largo plazo respecto al desarrollo territorial. Sí, yo creo que ahí hay un tema, y quizás tú lo señalabas recién, y yo creo que ahí debemos también hacer un esfuerzo por refrescar un poco el tema de la política, y eso implica, entre otras cosas, comprender el encadenamiento que tiene que haber entre comunidad. Por eso mi respuesta es decir, ¿a quién le rindo cuenta? Uno le rinde cuenta a su electorado. Sí, claro. O sea, y eso es Sí. siempre. ¿Te fijas? Por eso creo tan importante además el tema de la elección de los gores, de los gobernadores en el futuro, porque hoy día le rinden cuenta al nivel central. Entonces, la centralización está institucionalizada, incluso lo cultural. ¿A quién le rindo cuenta yo si soy intendente? Al nivel central. Exacto. ¿Ya? O sea, estoy de una otra manera de espalda a mi electorado, o sea, a la comunidad que no es mi electorado. Y en este caso, el encadenar lo que es comunidad con lo que tiene que ver con los municipios, los cores, los diputados, que son los más cercanos al territorio y con posterioridad, ¿cierto?, a los senadores, yo creo que es un elemento fundamental si queremos avanzar en la descentralización, pero la descentralización no por la descentralización porque finalmente eso nos va a llevar a mayor protección y bienestar de nuestras comunidades en una región que es súper compleja, por su tamaño, por su diversidad. Tú lo señalas, tu distrito es un ejemplo de la diversidad, pero también de la inequidad que existe en nuestra región. Dentro de la ciudad, si es que Dentro de la además ciudad. son como unas vecinas. Exactamente, y el estándar urbano entre una y otra es abismalmente distinto. O sea, Hace es una falta una brecha. discusión sobre las ciudades, me refiero a nivel político, no obstante que se ha instalado últimamente la ciudad inteligente, a todo ese tipo de cosas, pero al final yo diría que hace falta un debate sobre eso. El problema es que metemos la política en todo. Tú dijiste... Pero es que la política está en todo. Sí, espérate un poco. No, lo que pasa, no, los Hay que meter la pactos, buena la política, política. hay que meter la buena hay que hacer política. una buena política, la sustentabilidad que nos ha tocado, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces yo creo que un core ni siquiera debiera venir con un pacto, cual que sea, que debiera ser Michel Lervé, cuáles son las calificaciones para ser core. No que tenga una espalda que diga por aquí PC, PS, PDP, no. ¿Cuál es la calidad que tiene Michel para ser core? ¿Te ubicáis? A eso me refiero. Porque la verdad que un poco creo de que meritocracia. un poco de meritocracia, porque realmente, perdona que me corra un poquito todo, yo no sé cómo es el director de la ONEMI en calidad de para ser el jefe. Yo sé de dónde viene,
pero no sé si es tan bueno. ¿Y desde cuándo viene? Y desde cuándo viene también lo sé, ¿te fijas? Pero ese es el problema. ¿Por qué no elegimos a alguien por meritocracia y no, por política? Eso es. Yo creo que debería ser mucho más... Ahora, claro, yo entiendo a los diputados, a los senadores, todo, pero el core... Sí. Yo creo que debería ser... Es un tema relevante, fíjate que la gente debería saber. No, que yo vivo Ñuñoa, estos son mis achutos, catástrofe, que yo soy bombero, tú eres de la 20, algo así. Sí, soy bombero profesional de un departamento pagado en Estados Unidos. Eres bombero profesional, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esa es... No es que me aleje de la cosa, porque a mí me gusta mucho la política, me gusta mucho el debate, pero hay cosas que hay que decidirlas y votar con un votito por la persona realmente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, a ver, si yo me voy en la personal, en la individual, y quiero ser súper honesto, probablemente a mí en lo personal me conviene desligarme totalmente de un tema más bien partidario. Siento súper honesto, porque probablemente la gente, más de alguno, se va a sorprender y decir, pucha, que lata que vaya por ese pacto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cierto? Exacto. Pero yo creo que nosotros también tenemos que contribuir a dignificar la política en términos de que los partidos son absolutamente necesarios, y lo que tenemos que, nuestra labor, entre otras cosas, es hacer las cosas bien en casa y también hacer bien las cosas, en este caso, en el Parlamento, hacer bien las cosas en el core, porque de lo contrario vamos a seguir en esta dinámica de la individualidad que nos lleva a un destino un poco complejo, e incluso nos lleva al riesgo de los caudillismos, y que finalmente la persona que sea más carismática finalmente sea la que triunfe y no necesariamente la que tenga más contenido. Creo que ahí hay un tema de corresponsabilidad social. Y esa corresponsabilidad también tiene que ver con el votante. Por eso me parece muy bien la primera pregunta, ¿no? De decir, ¿qué hace un core? Y que toquemos, entre otras cosas, el deber que tenemos que tener en cuanto a informarnos. Lo que tú dices, a ver, voy a ir a ver y voy a ver una lista enorme de diferentes diputados y core. Tomamos un ratito con las herramientas que hay hoy día, googleemos los nombres. Googleemos aquí, metamos, sepamos el domicilio político de esta persona, pero ¿me interpreta o no me interpreta? ¿O voy a hacer un voto absolutamente cerrado, ideológico, en términos de que porque finalmente lleva la chapita a un par? A mí no me interesa, la verdad, es que a mí me elijan solamente porque quizás voy por un pacto PDC-PS. A mí me interesa que me elijan porque, en definitiva, el día de mañana, ya sea para un trabajo, para un cargo político, donde sea, que me elijan porque la gente tiene confianza en que uno es competente. Pero eso también es responsable de quien tiene que votar. Por eso, digamos, yo creo que ahí está, digamos, la ciudadanía responsable. Sí, o sea, digamos, claro. Ahora, los votantes además, son un 35%. O sea, mira, va a variar entre un 50 y un 35%. 50 más cercano a la primera vuelta, 35, 30% más cercano a la segunda vuelta. Los cores están en la primera vuelta solamente, no hay segunda vuelta. Claro. ¿Ya? Así que van a tener más votantes, porque además, como son tantos los cores, o sea, ya van a llevar a la familia, a los amigos, por lo tanto asegura ya un voto duro, digamos por lo menos relevante. Jorge, saquemos otra carta para que sumemos otro tema a la conversación. Dice así. Tenemos justo a Michelle aquí. Qué raro. ¿Existe algún plan de emergencia para enfrentar un terremoto por la falla de la precordillera, que ahí vivo yo a propósito, que afecta justamente a la zona por donde van de candidatos nuestros panelistas Valesca y Michelle? Yo vivo las fallas San Ramón. Ahí, está encima. Pero yo no estoy en Peñalolena. Sí, mira, yo creo que uno de los elementos importantes ha sido la debilidad desde el punto de vista institucional. No solamente es importante un plan, cosa que no existe desde el momento en que la comunidad no lo conoce. Es decir, ¿qué voy a hacer en caso de? ¿Podría existir en algún escritorio? Puede ser, pero mientras la comunidad no lo sepa, no sirve, ¿ya? Pero en segundo lugar, debemos saber que un terremoto va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Ahí, o yo te diría que incluso el más preocupante a la fecha, en términos probabilísticos, el de la zona central, frente a las costas de Valparaíso, que el último megaterremoto fue aproximadamente en 1730, donde el maremoto llegó más arriba de la ubicación actual del Congreso. Es decir, no había la población. Es un terremoto que finalmente, probablemente, si llegara a esa magnitud,
la de 1730, detiene el país por un tema meramente continuidad de gobierno, continuidad operacional de las funciones esenciales en la región, en todo lo que es la zona central. Entonces, ahí es donde nosotros debemos plantearnos por qué no hemos modernizado nuestro sistema de emergencia, si existe conciencia desde el 2010. Y ahí quiero hacer una salvedad, porque nos hemos quedado con el 2010, pero yo creo que se ha evolucionado, primero, con una política con el tema de la presidenta. Sin embargo, hoy día ya se ha madurado ese tema y nos hemos dado cuenta que más allá de la pugna política inmediata que hubo después del 2010, hemos terminado dándonos cuenta de que nuestro sistema está obsoleto. Tanto es así que la presidenta, en la indicación sustitutiva del proyecto de ley que hace a fines del 2014, señala con claridad que nuestro país tiene estructuras de más de 40 años de antigüedad que deben ser urgentemente modernizadas. Y eso se repite además, no solamente con el tema de emergencia, sino que se repite en varios otros diagnósticos al interior del Estado, digamos. O sea, si bien es cierto, al parecer, uno no sabe, la ONEMI está bastante obsoleta, pero fue vergonzoso como se afectó a la presidenta en una situación que ella no tenía pito que tocar, porque ella solamente pidió a los responsables, que fue el CHOA en ese momento, que lo que estaba pasando. Y yo creo que la ONEMI, si bien está obsoleta, yo no sé quién inyecta, cómo se hace, porque me gustaría que tú sabes un tema distinto. Cómo hacerlo para que esta ONEMI, en una catástrofe como fue ese terremoto, pueda actuar a la altura del momento preciso. Es que ahí es bien evidente, o sea, ambas cosas. Una, que no estoy de acuerdo con la despolitización que tú planteas. Y creo que en este punto es bien relevante, que es importante que estos temas los aborde la política y que también son políticos. Las emergencias también son un tema político. Y lo otro que tú diste el ejemplo de Juan Fernández, si tuviera un plan de emergencia local, porque además las emergencias, recordemos, siempre suceden, la primera trinchera es en lo local. Por lo tanto, necesitamos también municipios, gobiernos locales con planes de emergencia adecuados según cada territorio, además, y con las posibilidades o las eventuales emergencias que van a tener, que involucren también a la comunidad. Como tú dices, eso es clave, o sea, es la comunidad en la que queda el desastre. Por lo tanto, una guía, una manera, un plan respecto a la emergencia, donde más importante es ahí, pero tú en el te nivel interiorizas local. del problema actual. Y lo digo por Juan Fernández, que estaba esperando la orden del nivel central y no tenía instrumentos, herramientas, capacitación ni capacidad. Bueno, por eso la ONEMI está obsoleta teóricamente, aparte de la. Yo creo que aquí hay una debilidad institucional que va mucho más profundo, porque el 2010 nos enseñó algo, nos dejó en evidencia muchas cosas, quizá más que enseñarnos. Tengo la duda si nos enseñó o no, dejó en evidencia algunas cosas. Y esa debilidad institucional es estructural. ¿Qué cosa hace la Cámara de Diputados? ¿Qué cosa hace el gobierno? ¿Qué cosa hace el Estado en general? Vamos a una pausa y de ahí se lo respondemos. Estamos ya de regreso en nuestra 13ª edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, de análisis, diálogo, conversación y sobre todo, yo diría, digamos, interacción. Y nos habíamos ido con una pregunta. Pero antes de pasar a esa pregunta, les quiero contar de que en esta semana tenemos un estupendo libro que es ganador del Premio de Novela Histórica en la ciudad de Úbeda y que trata sobre las intrigas alrededor de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Si a usted le interesa, hay que saber quién es Michel Ney, el duque de Elchingen y príncipe de Moscova, mariscal del ejército de Francia y uno de los actores principales de las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas, y cómo es que se dice que murió, pero no había muerto. Lo empezaron a buscar porque se empezó a sospechar de que quien estaba en su tumba no era él. Y efectivamente no lo era.
y eso da paso a toda una intriga que Sixto Sánchez Lorenzo, en esta novela, La Segunda Vida del Mariscal, nos relata, yo diría, con mucha pasión y muy entretenida, en forma muy entretenida. Así que probablemente el Mariscal pasó por la clínica de cirugía estética. Una buena vida. Claro, y se cambió, ¿no es cierto?, la imagen para poder sobrevivir. Pero nos habíamos quedado, decía yo, con una pregunta. Cambió el look completo. Claro. Lo que no ha cambiado el look, digamos, ha sido cómo enfrentamos la emergencia, parece, porque entre 2010 y los incendios de este año... Sí, pero puedo hacer una pregunta hasta que siga. El problema de la emergencia puede ser una catástrofe como la que acaba de vivir las tres Marías, Katy, José e Irma, ¿ya? Y no hay nadie que lo apare. Tiene el Harvey y estamos hablando de Estados Unidos, que me imagino que tiene una, no sé cómo se llamará el organismo, ONEMI, no sé cómo. La FIMA. Perdona, no sabía, disculpa. Que por nosotros te decimos. Se le fue en collera. Entonces, claro. Entonces, pero depende de la catástrofe natural. Ahora, claro, depende del organismo, todo lo que hemos conversado, pero de repente es mucho más de lo que tú puedes tener. Sí. Katrina se lo enseñó a Estados Unidos. Sí. Katrina fue el terremoto del día para nosotros. Sí, de hecho, a mí me tocó estar en New Orleans viendo el 9/11, el centro de 911 que se construyó con posterioridad a Katrina. El tema, y quiero señalar algo que tú hablaste respecto del año 2010, una cosa son las lecciones y otras cosas son las lecciones aprendidas. Es decir, nosotros tenemos lecciones del 2010, tenemos lecciones. ¿Las tenemos aprendidas? Técnicamente no, porque una lección aprendida es una lección que ha sido adquirida y el cambio ha sido realizado. Si nuestra lección es que la institucionalidad está obsoleta y el modelo de gestión está obsoleto, pero no hemos cambiado el modelo de gestión, no hay lección aprendida. En el caso, por ejemplo, de New Orleans, tú tuviste, eso es una emergencia local. New Orleans tiene alrededor de 300 y tantos mil habitantes, sí. No es un lugar de millones de habitantes. Sin embargo, en un país federado, hubo cambios estructurales a nivel nacional desde el punto de vista del sistema de emergencia, producto de lo que pasó y lo que se estudió en Katrina. 6 meses después de Katrina, el presidente Bush recibía en sus manos oficialmente un documento muy contundente con las lecciones y los cambios que había que hacer a raíz de lo que había ocurrido en Katrina. Entonces, ahí hay un proceso de lecciones aprendidas. Es lo que nosotros no hacemos. Y por lo tanto, más bien nos vamos en la pugna cotidiana, en la pugna que finalmente terminó siendo una pugna malamente política, ya porque pudo haber sido en una dimensión adecuadamente política que tenía que ver con cambiar la institucionalidad, que algo que no ocurrió hasta el día de hoy. Y en ese sentido, yo creo que es algo en lo cual tenemos que avanzar. Efectivamente, situaciones como el huracán Irma, por ejemplo, van a impactar Miami probablemente el sábado, ¿ya? Lo van a impactar de manera muy fuerte. Pero ayer yo veía una entrevista en un medio de comunicación de Douglas y Ana Sol Romero, que están viviendo en San Martín, están viviendo por ahí en Miami. ¿San Martín? Sí, el enlace era en San Martín. Ya. Bueno, y le preguntaban respecto de un poco lo que pasaba con la comunidad en Estados Unidos, y la respuesta de ellos era: bueno, la verdad es que acá uno está, y si la autoridad dice que uno se quede en la casa, es porque es seguro estar en la casa. Si a uno le dicen que hay que evacuar, lo que uno hace es evacuar. O sea, hay un tema de liderazgo, de información, de confianza institucional que nosotros la hemos perdido. Y por lo tanto, por eso es tan importante el desafío institucional que nosotros tenemos, que no es solamente construir una nueva institución con un nuevo logo, es más profundo. Probablemente por eso hay más resistencia al cambio. Sí, pero que depende del catástrofe. A mí me tocó, yo he estado una vez en San Martín, que es maravilloso, no sé cómo está ahora, no, pero, oye, y me tocó un huracán, que yo no me acuerdo el nombre, un nombre de mujer, por supuesto, y pasó así, no, si son nombres de mujeres. Sí, destructivos. Sí, son destructivas las mujeres. Después vamos a hablar de la ley menstrual, así que... no, en serio. Y la verdad que cerraba la ventana, un viento pero impresionante, y no pasó a mayores. Pero es una isla de 25.000 habitantes y una cosa pequeña, realmente destruyó todo. Ahora, ¿hay alguna cosa que pueda uno decir, no, me quedo en la casa o me meto abajo? Ahora, el subsuelo
de San Martín es pantanoso. Bueno, en el caso de los huracanes tú no te metes en los subterráneos porque efectivamente uno de los problemas es el agua y por lo tanto los subterráneos se van a inundar, a diferencia de un tornado. Es pantanoso un tornado. Toda esa zona de la Antilla holandesa y francesa es pantanoso, así que tampoco puede ser el subterráneo. O sea, yo digo, yo he tenido oportunidad de estar en emergencia en Estados Unidos, y francamente, es decir, el aviso te llega por el teléfono, te aparece la cinta permanentemente en el televisor, digamos, en el hotel, si estás en el hotel te lo avisan, o habitación por habitación, hasta que te contactan para que tú sepas que no tienes que salir, te avisa que no hay metro, si tú trabajas en el gobierno federal, te avisan a todos de que se corta, digamos, todo deja de funcionar, y eso aparece en todas las pistas, sería aquí, se trabaja el gobierno federal, atiende a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, o sea, hay todo un sistema de aviso, pero que a su vez la gente responda a eso. ¿Entenderá la gente aquí? Ahora fíjate que ahí la gente de la Armada se pone en el malecón y la gente va a sacar fotos en el malecón cuando las olas están en 6 metros. Pero claro, pero es que hasta que haya alguna catástrofe, digamos, recién ahora, después no sé cuántos ensayos se habrán realizado con los maremotos, recién ahora la gente cuando dicen evacuar recién ya empieza a tomar en serio. Pero siempre pasa de que finalmente la sirena toca cuando no debe tocar. Porque alguien que vamos a tomar el dedo, cosas por el estilo. Pero yo creo que ahí hay un tema ahí. Pero yo quiero ponerte un ejemplo súper concreto para hacer la diferencia. Nosotros, y tú lo señalaste, el tema de la comunidad preparada, organizada, entrenada, el primer eslabón. Nosotros no tenemos en Chile, a pesar del 2010, a pesar de lo que podría ser una elección, pero no aprendía, no tenemos un programa estándar para organización y entrenamiento comunitario en emergencia. Estados Unidos crea su programa el año 86 a partir de lo que fue un grupo de California a conocer lo que había pasado en el terremoto de Ciudad de México el 2005. Imagínate. O sea, ni siquiera tuvo que pasarle a ellos el terremoto para generar la semilla de lo que se transformó en el programa normado estándar a nivel nacional en un país federado. Yo siempre hago esa diferencia porque las iniciativas nacionales en países federados son súper complejas porque cada estado en realidad es un país aparte. Pero esa es la distancia. ¿Cuánto nos demora a nosotros generar el cambio? Y por lo tanto, mira las cuñas que hoy día existen. Es que el problema es el cambio climático. Es que el problema es que nadie podía estar preparado para una lluvia, la peor lluvia de los últimos 50 años. Pero la verdad es que los fenómenos meteorológicos, como lo que pasaba este verano para los incendios forestales, se sabía. Hay un informe de la CONAF del mes de octubre que señala textualmente que dadas las condiciones meteorológicas previstas para el verano, se estimaba que era necesario reforzar las capacidades de respuesta, entre otras cosas la contundencia de la primera respuesta a partir de recursos aéreos, pero que eso debía ocurrir porque de lo contrario el comportamiento del fuego, textual decía, podía ser de carácter extremo, que fue lo que se dio, y no se cambió la configuración de combate. Entonces, pero eso cuando vemos ese hilo, uno tiene que quedarse con esta temporada. Pero si yo me voy al 2012, pasó exactamente lo mismo. Entonces hay una resistencia al cambio a nivel intermedio que supera con creces un gobierno de turno. Y eso debe preocuparnos porque lo que no se puede instalar como política pública y política de Estado es la resistencia al cambio. No, pues, y por eso la voluntad política ahí es súper importante, justamente por esa resistencia al cambio. Sí. Por eso es importante la política, la emergencia. Así es. Le dolió a la señora Valesca. Hablemos de la ley menstrual entonces. Claro que dicho este paso, ella la ha estado promoviendo. Por supuesto. Sí. No, pero es solo una acotación de lo último, que así como es necesaria la política en la emergencia, es también súper necesaria, tú lo dijiste, la educación cívica, que afortunadamente se restituyó en los colegios y en la educación pública, pero es un básico también. Claro, esto va sumando y sumando. Es decir, Catrina, yo me acuerdo que aparte de todo lo que pasó ahí, la devastación que significó para Estados Unidos una definición respecto al uso de las guardias nacionales, que son los ejércitos de cada estado, para poder asegurar el orden y dar seguridad y condiciones de seguridad a la población mientras evacuaba obligatoriamente, porque los avisos de evacuación llegaron tarde, no se previó que se iba a producir la salida de las aguas de los envases respectivos, y ahí eso fue, la acción atendida. De ahí empiezan a surgir después con otros desastres la idea de que haya grupos especiales con estándares mundiales para poder actuar. Acá en Chile, se aprendió para el resto del mundo de que cuando tú mandas la ayuda hay que mandarla en un idioma común para que todos entiendan lo que viene en las latas, en las cajas, y que no vayan después que vayan con fecha de vencimiento. De esta forma que las cosas
Lo pasa. Y ahí viene todo lo que es, digamos, viene todo lo que es logística, digamos, asociado a los desastres. Porque cada municipio tiene que tener las cosas, pero las compran una vez y por presupuesto, qué sé yo, volverla a comprar no la puede volver a comprar porque te lo cuestionan. Porque digamos, ya la compraste una vez, entonces ¿para qué va a comprar nuevamente? Pues estaba hablando de alimentos no perecibles. Hoy día todo tiene fecha de vencimiento. Aparte del ser humano también, pero en la práctica pasa eso. Entonces, frente a la emergencia, como tú bien dices, un problema social, y yo enfatizo mucho eso porque se requiere una logística. O sea, una emergencia requiere, al igual que una actividad normal, una continuidad de operaciones. Así es. Y esa continuidad de operaciones, es decir, que la emergencia se esté trabajando día a día, no solamente que despertemos cuando está el terremoto, sino que el día a día. Y eso para institucionalmente, como acá no se ha logrado instalar, es un tema netamente cultural. Yo creo que el problema es la educación. Es básico en esto. Sí. Tú lo has puesto en el tapete varias veces. Si tú no educas qué hacer, va a tener desbande de gente, va a tener la gente en el incendio, yendo hacia el incendio, yendo hacia el tsunami. Entonces creo que la educación cívica, tal como dijo Valesca, es básica. Tú sabes que el tema de la continuidad operacional, que quienes nos están viendo, tiene que ver con que las cosas sigan funcionando. Y esa continuidad operacional es las funciones esenciales. Funciones esenciales que en países como Canadá y Estados Unidos están definidas por el sistema. Nosotros no tenemos definida, partamos de base, no tenemos definida cuáles son nuestras 12 o 15 funciones esenciales, donde se opera con estándares diferentes en materia de resistencia, de resiliencia para la recuperación cuando se ve interrumpida. Mira hay el nivel de contradicción respecto de la resistencia. La presidenta presentó, y hoy día existe en el Congreso, un proyecto de ley de nueva institucionalidad que se acerca muchísimo a lo que son las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, la ONEMI no impulsa que eso se discuta. Pero más aún, en términos de continuidad operacional, en todo su trámite, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, desde el año 2011, incluido durante el actual gobierno, se ha intentado incorporar ya no planes de emergencia, sino que se establezcan planes bajo normas y estándares para la continuidad operacional de funciones esenciales. Para la gente que nos ve, puede ser el agua, la luz, todo lo que es energía en su conjunto, hospitales, etcétera. ¿Y quién se ha opuesto? Sistemáticamente ha sido los directivos de la ONEMI. La propia ONEMI. Pero ahí hay una contradicción muy potente entre lo que es un servicio con lo que es la plana mayor, incluso la voluntad de la presidenta, expresada en su mensaje de manera muy clara, cuando presenta su indicación sustitutiva a fines de 2014, donde es tremendamente claro y decidió lo que ella señala respecto a aproximarse a buenas prácticas internacionales. Entonces, eso tenemos que estar muy preocupados, porque aquellos que creen que solo con el cambio de gobierno o un cambio de signo de gobierno va a venir el cambio al modelo de gestión, yo debo decirte que estamos equivocados. Lo que tenemos que enfrentar son las resistencias al cambio y el temor a lo desconocido. Así es. Tú ibas a hacer una pregunta. O sea, sí que vamos a aprovechar, perdona que cambiemos a la emergencia, porque... Dependiendo cómo se mire. Sí, porque tenemos a Valesca, que es la impulsora de la ley menstrual. Que uno, si piensa solamente así como equidad de género, equidad de derecho, quiero que nos explique en breve, Valesca, antes que se le acabe el tiempo, siempre es cortito. Vamos es bien cortito, rápido, porque uno dice, claro, ley menstrual es dispararse a los pies. Quiero que nos explique, Valesca, de qué se trata un poco la ley menstrual, para que no sea, para que sea para la risa, porque para que te tomen para la chacota, tomen para la chacota mucha gente, quiero que nos explique bien. Sí, creo que es un tema muy serio. No, mira, bien en concreto, lo que estamos proponiendo es que para el 10 a 20% de las mujeres que tienen dismenorrea aguda, que es un dolor inhabilitante durante la menstruación, la regla, que en general dura de 1 a 3 días, con las coberturas de salud que nosotros tenemos, no tiene cobertura. Por lo tanto, son días que probablemente se van a descontar. Y esto no es una ocurrencia, y tampoco es un proyecto de ley, porque yo todavía no soy parlamentaria. Entonces, esto es una propuesta para poder iniciar el debate de un tema que es ley en otras partes, y que, por cierto, como la cultura es fuerte, es ley en Asia, es ley en Japón, en Taiwán, en Corea del Sur. Y lo es porque la cultura es muy fuerte respecto de que cuando tienes dolores menstruales, ellos tienen en su cultura como creencia que va a tener un problema en el parto y por lo tanto resguardan la salud de la mujer. Y en el caso de Japón está desde 1948, que se vincula a la inserción de la mujer en el trabajo y por lo tanto, exactamente, y proteger ahí esa situación.
se discute hoy día en Italia y en Argentina. Y se discute también porque la menstruación es un factor de desigualdad entre hombres y mujeres según el Banco Mundial, por el costo económico que tiene el gasto en insumo higiénico, y por lo tanto también creemos que es un ámbito que tenemos que mirar, que tenemos que construir el dato como país. En mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad, el acceso al insumo higiénico no hay garantía de que sea así, y por lo tanto puede ser una fuente de enfermedades que también nos parece preocupante y creemos que es un dato que hay que mirar. Hay un libro español que dice que la menstruación es el último tabú femenino, y ahí hay que hablar, hay que destrabar, y creo que ha sido muy interesante, por lo menos para mí, todo el debate que se ha generado, las muchas mujeres que me han escrito con sus testimonios, las otras tantas que sienten que esto podría ser una traba para el trabajo, al igual como se dijo del postnatal, que también tenía era contraproducente. Sí, yo te apoyo que en términos políticos, digamos, y estratégicos incluso, se habla de lo que es la calidad laboral y la dignidad laboral. Y eso, que está puntualmente ahora asociado a la ley menstrual que tú estás proponiendo, también se aplica a varios otros casos también de hombres y mujeres en otras situaciones. Exactamente. Pero tiene que ver al final con la productividad, es decir, acá no estamos hablando solamente de derechos, sino que estamos hablando de cómo tú perfeccionas la productividad en un proceso de industrialización creciente que cada vez exige mayor atención, mayor focalización y mayor tranquilidad y serenidad para poder realizarlo. Entonces, exacto, pero también en el reconocimiento de la diferencia. O sea, el avanzar en igualdad de derechos también implica reconocer la diferencia entre los géneros, y que la función reproductiva de la mujer es una función que es social, que es de hombres y mujeres, no es un tema de género. Por lo tanto, creemos que ahí también hay que hacer un avance en la mentalidad de lo que tú señalas. La sola mirada de productividad me parece tremendamente injusta a propósito de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, y que tú sabes que ganamos un 30% menos. Sí, sí, perfectamente bien, pero el complemento, por favor, el complemento. No se nos quita. No me enojo, pero digo, mira, este argumento de que puede ser un inhibidor de la mujer en el trabajo ha venido más desde las propias mujeres, y creo que eso refleja cómo la cultura dominante es una cultura que mira con una mirada masculina y de productividad, donde no hay reconocimiento de las diferencias de género. No, pero yo estoy hablando de la productividad asociada a la cuarta revolución industrial, a lo que es hoy día el discurso de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo que lo tiene el G20, lo tiene la OCDE. No, estamos hablando del punto de vista industrial asociado a la segunda revolución industrial, que ahí sí hay un tema que es distinto y que Dios pasa muchas otras cosas más. Yo les quiero agradecer a Michelle Herve, que por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos tenerte nuevamente acá en nuestro programa. Espero que tu candidatura a Core, y ahí comparto con Jorge, la verdad que mérito suficiente tiene como para poder hacer un aporte en la región, una región complicada por lo demás, así que muchas gracias, Michelle. No, bueno, muchas gracias a usted, la verdad que una muy entretenida conversación, y bueno, seguir adelante, y sobre todo yo creo que preocuparnos, porque independiente de más allá de donde uno esté, si es en una situación como Core, o puede ser como haciendo mi labor como consultor, o trabajando con los parlamentarios el día de mañana, ¿cierto? Director de la la verdad es que yo creo que lo que más importante es que seamos capaces de vincularnos uno a otro, no seguir en esta dinámica individual, aprender de que definitivamente las emergencias van a ocurrir, no sabemos cuándo, no todas necesariamente pueden ser primera plana, pero sí pueden ser muy catastróficas. Un puro dato, terminamos preocupados de los terremotos, terminamos preocupados de aquello que es cuantitativamente impactante, pero nos olvidamos que al año mueren 8.000 personas por un infarto agudo al corazón, ¿cierto? Y que cada minuto que pasa sin que alguien haga una maniobra básica como es simplemente masaje cardíaco, se pierde 10% de probabilidades de sobrevida. Y ventilación, ¿eh? Bueno, hoy día, desde el punto de vista comunidad, hoy día la verdad es que la capacitación más fácil es más bien solo masaje, y para un nivel superior viene masaje y ventilación, pero ahí el tema es que eso requiere comunidad no solamente preparada, sino que también involucrada. Y ahí vamos desde el punto de vista de la seguridad, el conocer al vecino, todo ese tipo de cosas que hemos ido perdiendo. Y lo que tú dices ahora en el 18, que también se pierden muchas vidas también por falta ahí de cuidados y prevención a propósito del consumo de alcohol, etcétera. Otro tema para el próximo año. Exactamente. Tú sabes que desde 1965 recién se hace la asociación entre ventilación y masaje cardíaco. Del 65, no hace nada. Sí, lo ven. Nosotros ya estábamos vivos, por lo menos yo.
Bueno, yo puedo señalar... No digáis nada, yo sí. Un último dato, para pasar un dato de algo que no tenemos. Nuestro sistema es fragmentado. Los sistemas integrados se caracterizan, por ejemplo, por tener un número único como el 911, que integra el sistema en vista de una promesa de servicio que una de sus características son los tiempos de respuesta, que van hoy día alrededor de los 5 minutos. En aquellas ciudades en Estados Unidos, eso aumenta en un 60% la probabilidad de detención de una persona y aumenta la posibilidad de sobrevida frente a un ataque cardíaco entre el 50 y el 70%. ¿Me permite terminar el programa, por Perdón, favor? Porque estamos pasados en tiempo. Yo le quiero agradecer a usted, Jorge, muchas gracias como siempre. Perdón. Valesca, la verdad es que muchas gracias por el aporte. Y por supuesto a nuestros auspiciadores, digamos, a la clínica Acuario, HD, cirugía estética, y también a lo que es Ediciones B, que en esta oportunidad y desde mañana vamos a sortear justamente, digamos, este libro de Sixto Sánchez Lorenzo, La segunda vida del mariscal. Un entretenido thriller, digamos, que está en el contexto de la batalla de Waterloo, que pierde Napoleón y donde se les pierde un mariscal, que no estaba enterrado. Tampoco andaba de parranda, pero por lo menos estaba escondido. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en nuestra 14ª edición de Las Cartas sobre la Mesa. Hasta luego.